de un mismo espacio. Y ahí tenemos cuatro grandes partes, diría yo, de lo que es la cultura organizacional. Por un lado, cuáles son las normas que tenemos dentro de las organizaciones, y ahora vamos a volver a esto. ¿Cuál es la estructura de poder en las organizaciones? ¿Cómo está organizado? ¿Cuál es el tipo de liderazgo de las organizaciones? El tercero es el relacionamiento entre las personas, o sea, cómo se va dando ese vínculo entre las personas que son parte de una misma organización. Y el cuarto, los valores que tiene la organización. Estas cuatro son como las cuatro partes que forman esta cultura organizacional, y que es importante, y ahora después vamos a volver. Como decía, este término viene del management, del management empresarial. Históricamente hay una definición de cultura organizacional bastante consensuada, que la hizo Roger Harrison, y ahora voy a compartirles una imagen que la explica, y mientras las voy a ir explicando, que son las nociones. No puedo compartir, no hay problema. Son las... Sí puedes, Martín. Ahora sí, perfecto. Gracias. No sé si se ve bien, a ver, voy a poner... ¿Cómo pongo más zoom acá? No sé si se ve bien ahí lo que dice. No. A ver, ¿dónde está el zoom acá? Bueno, voy a ir mostrándolo Un poco así. pequeño, Son las ahora sí. tipologías de la cultura organizacional, del management empresarial. Una es lo que se llama cultura organizacional orientada al poder, cultura organizacional orientada a las normas, cultura organizacional hacia los resultados y cultura orientada a las personas. ¿Sí? Lo que se basa esto y clasifica es cuál es lo ponderante en cada empresa de cómo es su organización interna y externa. Hacia el poder, en esta tipología de Harrison, que es del Harvard Business Review y es bastante consensuada en todo el mundo, es que se orienta hacia ser más competitivos, hacia el trabajo individual. Promueve conductas y procesos estrictos encausados para su consecución con un alto grado de desempeño por parte de los empleados. Ayuda a desarrollar el liderazgo empresarial como vía para movilizar y orientar a los trabajadores y asegurar el logro de los objetivos. La segunda, que marca, voy a mover acá si no me molesta, cultura de la norma, que está dirigido a dar seguridad y estabilidad. Define principios, normas y pautas de conducta muy férreas que se convierten en la guía a seguir para fortalecer las aspiraciones empresariales. Cesa sus esfuerzos en entender a sus clientes, bueno, en este caso clientes, para satisfacer las expectativas y necesidades. Y esta habla principalmente de protocolos, de normas, de sanciones si algo no se adecua a la norma. La tercera es la cultura de los resultados, enfocada a la eficacia y la optimización de recursos. Mantiene el equilibrio entre la innovación y la efectividad de los procesos con la mínima utilización de recursos materiales y humanos. Atrae, desarrolla y mantiene el talento de los profesionales para lograr las metas fijadas, creando una comunicación efectiva y confianza. Es decir, que esta es de eficacia y optimización, es de ahorro de recursos. Y la cuarta, cultura de las personas, basada en la realización personal del profesional. Promueve el trabajo en equipo y la capacidad de unar esfuerzos para conseguir objetivos y propósitos comunes. Fomenta la motivación, la creatividad, la iniciativa y la capacidad de reinventarse para mejorar profesionalmente. Y ahora yo les voy a preguntar, y contéstenme o por el chat o por como quieran, ¿cuál les parece que las organizaciones tienen que predominar de estas cuatro? ¿O qué debería pasar en las organizaciones según esta clasificación de Harrison de la tipología de la cultura organizacional? ¿Quién me acompaña opinando? ¿Cuál debería primar o qué debería pasar en nuestras organizaciones?
Mía. Bien, se complementan, dice alguien que no puedo leer quién es. María Ángeles, la de las personas, dice Teresa, todos son necesarios. ¿El resto qué opina? No sean tímidos, no hay respuesta equivocada. ¿Alguna más? Bien. En mi opinión, las 4 son necesarias en parte. Y depende bastante de algo que dijo él, depende del momento de cada una también. Y depende de la situación. Para tener una organización, una buena cultura organizacional implica que se centre en las personas, y en el desarrollo de las personas y el trabajo en equipo. Requiere también que haya normas claras y que permite justamente entender cuáles son esas normas y cómo está dado. Obviamente que también tiene que tener buenos resultados y lograr una mayor eficacia, más en nuestras organizaciones sociales que tienen pocos recursos, muchas ganas y dificultad de accionar. Y no tenemos que perder en cuenta que también es importante que la gente esté motivada en lo individual. De nada sirve armar buenos grupos si las personas no sienten motivación en mejorar, en aportar, en poder destacarse, entendiendo obviamente que no se destaca uno solo, sino con el otro. Por lo general las empresas se las ponen alguno de estos 4 casilleros y ustedes pueden buscar y van a ver que todas las organizaciones, todas las empresas, hay ejemplos de Disney como es parte de una, como Nike es el ejemplo de otra, como Google es ejemplo también de una, y, y la bibliografía bastante y de eso pueden encontrar casos. En mi caso, para las organizaciones sociales, ninguna nos es suficiente. Digo, necesitamos trabajar en esos 4 campos y entender cuál es el equilibrio ideal que podemos hacer según nuestro contexto y nuestra idiosincrasia de la organización. Y acá hay hay varios ítems que la bibliografía marca como importantes y quiero verlos rápidamente uno con uno, que habla sobre cuáles son los elementos destacados de la cultura organizacional, y habla sobre la autonomía individual, es decir, cómo se puede lograr la participación de los miembros, y los miembros sean escuchados, y no sean solamente un número o una persona que es dejada de lado, sino que se tiene en cuenta su participación. Otro concepto importante es la estructura, es decir, cuáles son las normas y reglas que permiten que haya control de las situaciones, que haya control del trabajo, que haya supervisión de lo que se hace, y tener claro también cuáles son los procesos dentro de la organización. El tercer elemento importante que también se plantea es el apoyo, es decir, cómo se dan esas relaciones entre quienes coordinan y son coordinados. Y en nuestro caso también vamos a poner cómo son las relaciones entre quienes son voluntarios y quienes son trabajo rentado de una organización. Es decir, cómo se logra que sean más estrechas esas relaciones. El cuarto aspecto importante habla de la identidad, de que todo miembro tiene que tener un sentido de pertenencia hacia esa misma organización, si no nada funciona. Por otro lado, también es importante tener reconocimientos, es decir, poder reconocer lo que se hace bien, tanto de personas o de grupos, poder tener incentivos, poder tener premios, no competitivos, pero sí tener reconocimientos públicos hacia los miembros de nuestras organizaciones. Y obviamente desde arriba hacia abajo, es decir, reconocer a toda la estructura de la organización, a todos los miembros de la organización cuando se destacan, y no que solamente algunos se lleven y los líderes se lleven esos reconocimientos. Y después 2 muy importantes que también son para destacar, que son cuando las cosas no funcionan del todo bien, es decir, qué tolerancia hay hacia el conflicto,
es decir, cómo se hace frente a los problemas, si cuando hay algún problema funciona la estructura, funciona la relación y el apoyo y la supervisión, o no, o directamente, justamente cuando hay conflicto, se echa la culpa a quien tuvo el conflicto, a quien hizo algo mal, y una organización no lo acompaña y no lo respalda. Y la última cuestión, ahora después si quieren se las escribo también por el chat, estos elementos, es lo que se llama tolerancia al riesgo. En las organizaciones muchas veces se desconfía de quien piensa fuera de la caja, o no se lo incentiva a pensar diferente y a tomar riesgos en lo que queremos hacer, y a valorar las cosas diferentes. Entonces, una buena organización también lo que tiene que tener es poder vivir con ese riesgo que implica lo desconocido, lo nuevo, lo innovador. Y que muchas veces innovador va a venir justamente de personas diversas en la organización, no de los líderes. El líder lo que tiene que hacer es poder escuchar frente a esa cuestión. Y ahí un ítem importante es el tema del liderazgo en toda cultura organizacional. Los líderes muchas veces vienen dados, o sea, y es importante diferir entre líder y jefe, entre quien tiene la responsabilidad o un cargo y quien es un líder, o sea, quien puede lograr que otros se representen y se identifiquen con nuestra propia organización. Y ahí es importantísimo también cómo es la relación entre los líderes y todos los miembros de la organización. En nuestros casos, con el resto del equipo de trabajo, si lo hubiese, y con los voluntarios que se van sumando y que van aportando la causa. Si hay un líder presente que escucha, es totalmente diferente a si hay un líder que da órdenes, nada más, y dice lo que hay que hacer. Si tenemos un líder que participe, es diferente. Así solamente está para corregir, supervisar. Y ahí, Estefanía, creo que en tu pregunta, el sentido de pertenencia mucho lo puede lograr esta horizontalidad en la toma de decisiones, que era uno de los aspectos principales que decía al principio, que implica esa estructura, cómo se toman decisiones, cuáles son los liderazgos, se puede dar de ahí. Y también, ahora después en algunas recomendaciones que tengo de cosas que hacemos nosotros, algunas cosas de cómo poder hacer ese sentido de pertenencia que ahí me preguntabas, Estefanía, se puede realzar. Pero lo importante en este sentido es entender que toda organización tiene diferentes roles en sus miembros. Esos roles idealmente pueden ser rotativos, pueden cambiarse. El quien es líder hoy no necesariamente seguirá siendo líder toda su vida, o no necesariamente estará en la organización toda su vida. Y al revés, alguien que se suma a una organización no, se puede convertir en líder, obviamente, si es reconocido primeramente por sus pares. Y si tiene justamente, cumple con estos requisitos de poder hacerse escuchar con los otros, poder involucrar a otros y poder sentir el respaldo de otros. No sé si se entiende más o menos por acá, por hasta ahora, si me escuchan bien. Entiendo que sí, pero cada tanto me gusta preguntar por las dudas. Bárbaro. Y ahora bien, todo esto, como decía, es parte de la literatura, parte de lo que existe sobre cultura organizacional, y ahora es cómo lo hacemos. O sea, cómo hacemos una mejora, cómo logramos que estos 7 ítems que decía antes de autonomía individual, estructura, apoyo, identidad, reconocimiento, tolerancia al conflicto, funcionen, o sea, que se puede tener una organización exitosa. Claramente, lo primero, mucho es de prueba y error, o sea, mucho es de probar, justamente, y ver por qué cada organización, como algunos decían antes, es distinta a la otra. O sea, el contexto de cada organización, los objetivos son diferentes, los miembros y las personas son diferentes. Entonces, no es que no hay una receta única, mágica, para decir esto es lo que hay que hacer. Lo que hay son casos exitosos o buenas prácticas que se pueden hacer para tender a que la organización tenga una cultura organizacional exitosa o
que tenga un buen desarrollo y haya armonía entre los miembros que permita que todos quieran ir a conseguir los mismos objetivos, ¿no? Que todos compartan una visión de la sociedad y una misión de la institución que queremos compartir y que queremos trabajar en conjunto. Como decía, no es que hay algo dado y que hay que cumplir etapas y demás, lo que hay son buenos casos que uno puede tomar para poder inspirarse o para poder tratar de alterar, de adoptar, perdón. Como decía, o sea, uno puede, en los típicos casos de lo que era la cultura organizacional empresarial, las empresas suelen estar alineadas a una de estas 4 culturas organizacional o tipología de cultura organizacional. En nuestro caso, yo estoy firme creyente de que unas organizaciones sociales tienen que combinar esas 4 cuestiones, porque no solamente vende un producto, sus miembros no son empleados que se desentienden de la organización una vez que termina el horario que trabajan, está compuesta muchísimo por voluntarios, y hay que trabajar, y hay que lograr cordialidad, o mejor aún amistad entre los miembros, pero ciertamente tiene que tener ciertas normas que regulen, en el peor de los casos, las situaciones. ¿Sí? O sea, yo soy siempre consciente de que las normas están para trabajar sobre los escenarios cuando algo sucede que no debería ser. No cuando sucede, no cuando se hace, o cuando todo funciona armoniosamente. Es decir, los reglamentos y las normas y los códigos de conducta, algo bastante quizás anticuado que ya no se usa demasiado, son para cuando las papas queman, cuando hay algún problema. Digo, y están para eso, están para justamente todos saber cuál es el límite entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero no para marcarlo cuando hay que hacerlo, sino para marcarlo cuando algo no funciona bien. ¿Sí? Y eso es algo importante, y está bien que exista para eso. Ahora, si las normas son las que regulan nuestra organización en lo cotidiano, estamos teniendo un problema de desconfianza, estamos teniendo un problema de que quizás no son las reglas que hay que tener, y hay que pensar en otras, y hay que pensar la organización en otra. Las normas nos sirven para, bueno, cuando pasó algo que no debería haber sucedido, o algo que no es normal que suceda, tener mecanismos para poder ir hacia y resolver esas situaciones. En fin, yo no quiero meterme más con conceptos, lo que preferiría son darles algunas recomendaciones que en mi organización hacemos o tenemos en cuenta siempre en estos 20 años, que algunas son muy básicas, otras no tanto, pero que hacen que uno tenga una organización medianamente saludable y con personas comprometidas con la causa. Minu, para tener una idea y de a dónde se enmarcan estas recomendaciones o estas sugerencias o estas cosas que nos funcionan a nosotros, Minu está compuesta hoy en día por un director, que soy yo, por un equipo de trabajo que tiene 5 coordinadores senior, 5 coordinadores junior que acompañan, siempre en duplas, en parejas de 2. Tiene un par de colaboradores externos, como diseñador gráfico, como contador y demás. Y después tiene un grupo de voluntarios de alrededor de 50, 55 voluntarios que participan o en algún proyecto en particular o en general en todos los proyectos a la medida de lo que pueden. Algunos vienen a la oficina un par de veces por semana, otros no necesariamente. Otros Perdón, pensé que se había cortado todo. Otros vienen específicamente para algunos proyectos o cada tanto. Y tenemos una gran ligazón con ellos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de herramientas internas de comunicación y de nuestras redes sociales, que si las entran a ver tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, pero principalmente hoy en día en Instagram, son bastante movidas y hay actividad todos los días o casi permanentemente, muchas involucrando voluntarios.
Esto lo digo para contar que nosotros tenemos un equipo de trabajo anual, permanente, y después voluntarios. Difiere, obviamente, de algunas otras organizaciones, o que no tiene equipo profesional que trabaja, o que tiene muchos coordinadores, o muchos directores, y nuestra organización, a su vez, en el tiempo fue cambiando. Nosotros arrancamos siendo todos voluntarios, y a medida que fuimos incorporando actividades y proyectos, algunas personas tenían que dedicarle mayor cantidad de tiempo de su vida a Minu, y por eso empezaron algunos, cuando tuvimos las posibilidades, a tener un ingreso, una renta de la propia organización. Y eso se fue dando ya hace 16 años que es así. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas de cultura organizacional que nosotros, como decía antes, mucho a prueba y error, a cosas que funcionaron y otras cosas que no funcionaron, hoy recomendaría que se pueden hacer? La primera es la importancia del involucramiento de los miembros del equipo de trabajo y de los voluntarios, permanentemente. O sea, Minu, yo siempre digo que es una asociación, pero que está compuesta por las personas que lo hacen. Digo, y sin las personas que lo hacen, o las ideas que surgen de las personas que lo hacen, y hacen es el equipo de trabajo y los voluntarios, Minu no es nada. Es un sello de goma, es un logo y una página web y una oficina en un lugar que encima en pandemia no podemos ni usar. O sea, en cambio, entonces, ¿qué es Minu para mí? Minu son las personas que lo hacen. Y va cambiando en el tiempo. Y las personas van cambiando. O sea, no hay nadie que está desde hace 20 años aparte de mí. O sea, no hubo otros directores, hubo coordinadores generales. Eso va cambiando. Y a medida que va cambiando, la organización va cambiando. Nosotros arrancamos con un proyecto solo por internet, después arrancamos con otros proyectos, ahora hacemos otro y tenemos otra área de trabajo y tenemos nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque también vamos escuchando qué es lo que nos interesa a nosotros. Digo, y la organización se adapta a las personas que la hacen, y no las personas se adaptan tanto a la institución. Digo, no quiere decir que cambiamos todo nuestra visión y nuestra misión, o que está todo en discusión todo el tiempo. Lo que decimos es que dentro de nuestros objetivos generales, en nuestro caso, brindar herramientas para que jóvenes sean protagonistas de la sociedad y hacer programas educativos para lograr ello, bueno, vamos viendo cuáles son esos proyectos en función a las ganas que tenemos las personas que lo hacemos, a los intereses que vamos teniendo, a la situación coyuntural que tiene nuestro país, nuestra sociedad, a la situación coyuntural que está atravesando nuestra institución, en temas de financieros, en temas de organización, en impacto hacia afuera, en presencia con otros, en alianzas que somos partes. Pero una organización cambia, y eso es importantísimo para nosotros tenerlo en cuenta. ¿Y cómo los escuchamos? O sea, ¿cómo es esto de decir cómo pueden participar voluntarios o miembros del equipo de trabajo? Obviamente el equipo de trabajo está lo diario de trabajo conjunto, en estos casos de pandemia y cuarentena, que en Argentina estamos ya hace bastante tiempo y seguiremos estando, es a la distancia, no compartimos un espacio físico, pero es a través de plataformas de participación. Nosotros usamos mucho una plataforma que se llama Slack, SLACK, de participación y de manejo de grupos internos, mucho de espacio de encuestas y de consultas a nuestros voluntarios, muchísimo, a través de WhatsApp principalmente, a través de encuestas cada tanto tiempo de si tienen ideas o qué cosas les gustaría cambiar. Los escuchamos a través de que nosotros en Minu tenemos un equipo de una coordinación de voluntariado que no es una persona, no es un área de recursos humanos, no es una persona o unas personas que reciben, sino que es un área de todas las áreas de la organización que trabajan con los voluntarios. En nuestro caso, un coordinador de cada una de las áreas forma un grupo que se cruza de voluntariado y trabajan permanentemente viendo cuáles son los intereses de nuestros voluntarios, las ganas, el tiempo, la dedicación que pueden otorgarle, que piensan cómo pueden ser reconocidos también los voluntarios, que piensan incentivos para ellos, que piensan actividades participativas,
no necesariamente todas de trabajo, sino muchísimas actividades sociales, y de esa manera poder tener un ida y vuelta permanente con el equipo y con los voluntarios. Nuestra oficina es de puertas abiertas, es decir, cualquier persona en el horario que está abierta puede venir. Digo, y no estorba, no molesta, no complica, sino que justamente lo que queremos es que toda persona que es de Minu sepa que Minu está abierto. O sea, si abrimos de 10 a 18, cualquiera puede aparecer en cualquier momento a hacer lo que quiera. Es decir, si quiere venir a estudiar, puede venir a estudiar. Si quiere venir a cooperar y a dar una mano, obviamente lo convocamos todo el tiempo y hacemos llamados a que vengan a ayudar. Nosotros organizamos congresos muy grandes de entre 300 y 700 personas. Bueno, las semanas previas hay mucho movimiento en la oficina organizando y armando materiales, pero nos importa eso de que las puertas están abiertas. Digo, y es más, si alguien viene un día que no hay nadie, alguien tiene que ir a abrir. O sea, y eso es importante. O sea, no existe el no hoy no porque no, está siempre abierto. En nuestra organización muchísima gente viene, por ejemplo, a almorzar. Minu cubre siempre los almuerzos de las personas que vienen a la oficina, aunque vengan solamente a charlar y a compartir un café, un mate, en nuestro caso. Y eso nos parece importante, el sentido de tener relación permanente con todos, que la gente sepa qué está pasando. Y hace muchos años nuestra oficina no tiene divisiones. O sea, nosotros obviamente vamos pasando por diferentes espacios y diferentes oficinas que fuimos teniendo en estos tantos años, pero vamos siempre hacia buscar que la oficina sea un espacio transparente, que no haya cuartos cerrados, o si existe algún cuarto cerrado, porque la oficina que alquilamos es así, está siempre la puerta abierta, o inclusive si se le puede sacar, le sacamos la puerta. En nuestra oficina actual, nosotros compartimos un espacio con otras organizaciones, con 3 organizaciones más. Tenemos un espacio muy grande que llamamos de coworking, donde todos pueden venir y pueden estar. Bueno, es un espacio abierto total. Después cada institución tiene su propia oficina, la nuestra también es abierta. O sea, es decir, cualquiera puede entrar, cualquiera puede ver, los libros legales, contables están ahí. O sea, si alguien quisiera agarrarlos, los puede agarrar. No sé si va a entender algo, pero está disponible. Y eso mismo, que está a puertas abiertas, está también la información en nuestra página web. Si entran en nuestra página web, en la sección de transparencia, puede estar más o menos actualizado, pero están nuestros balances, están nuestros libros contables, para que no haya dudas de cómo nos manejamos, ¿no? Esa transparencia interna, digo, obviamente la página web es externa también, pero nos parece fundamental. Todo lo que es el material lo tenemos en Drive, en Google Drive, y lo compartimos, y todos los miembros que quieran pueden sumarse a ese Drive, y pueden acceder a los materiales con los que trabajamos, tratando de tener esa misma lógica. Como decía, mucho de lo que hacemos también es eventos sociales. En Argentina es muy común hacer un asado. Bueno, hay varios asados, y gran parte de la oficina actual que estamos, que igual nos estamos por ir también, era conseguir un espacio que tenga algo al aire libre. ¿Para qué? Para poder hacer espacio de comunidad, de encuentro. Obviamente no siempre fue posible por eso, pero no importa, era ir a una plaza y juntarse. O sea, tratamos de hacer muchos eventos que necesariamente no todos van a todos, y a veces hay mucha frustración interna del equipo que arma muchas dinámicas para el equipo, para que venga mucha gente y después no vienen tantos porque tienen una universidad o están estudiando, o tienen otras actividades, o trabajan, o lo que fuese. Bueno, no importa. Nosotros es un compromiso de que hay muchas actividades y cada uno elige a dónde puede ir. Y preferimos que haya superabundancia de actividades a que la gente no sepa cómo hacer y cómo participar y cómo vincularse con otros. Y hacemos actividades sociales y actividades, obviamente, de formación algunas, o de dinámicas de capacitación para poder hacer las actividades que después hacemos. Algo que hacemos también es consulta de ideas. O sea, Minu originalmente empezó con un proyecto, y los otros proyectos que fuimos haciendo siempre fueron ideas de alguien de la organización. O sea, o de algún director, algún coordinador, algún voluntario. Entonces, permanentemente estamos tratando de poder que la gente presente ideas, y las ideas
salvo que sean alguna locura o que no sean acorde a lo que hacemos, es de alguna manera poder viabilizarla. Y obviamente viabilizarla con la persona que la propone. Entonces hemos hecho proyectos, por ejemplo, de ciberbullying, porque un grupo de voluntarios tenía esa necesidad, ese interés en hacer un proyecto, y lo empezamos a cuadrar, lo armamos, le buscamos originalmente un primer financiamiento, después no se dio más financiamiento y lo fuimos haciendo por la gorra, o sea, sin financiamiento. Y así varios de los proyectos de Minu fueron ideas de alguien que tuvo las ganas de hacer algo, y no necesariamente de un brainstorming de proyectos y de hacerlo, sino de poder pensar cómo viabilizar ese interés que tienen nuestros voluntarios, que si no lo vuelcan en nuestra organización, lo van a volcar en otro lado. Digo, o se lo van a reprimir, que es peor todavía. Pero bueno, tratamos de justamente que los voluntarios entiendan que al sumarse a Minu no solamente sumarse a lo que está dado y está planificado para el año, sino que también es muy importante el que puedan proponer. Otro ítem que a nosotros nos funciona muy bien son las coordinaciones compartidas. O sea, no hay ningún área que en su ideal, puede ser que momentáneamente quede una persona sola, pero que una coordinación lo hace una sola persona. Y hemos tenido casos en las coordinaciones, quizás era una persona rentada y otra no, obviamente trabajando diferente cantidad de tiempo. Pero lo que buscamos es que las decisiones sean compartidas, que no haya decisiones unipersonales. Confiamos en que más personas piensan mejor, aunque quizás la especificidad no sea eso mejor. Es decir, pensamos que a través del diálogo entre muchos definiendo un proyecto, armándolo, tomando decisiones, tomamos mejores decisiones que afectan a más personas que una persona que quizás tiene la definición técnica mejor. Y eso para nosotros es súper importante. Hoy si van a ver, si entran van a ver que en desarrollo institucional en Minu hay 2 personas. En proyectos de educación democrática hay 2 personas. En educación vial hay 2 personas. Siempre coordinando 2 personas y obviamente un grupo de trabajo con muchos voluntarios. Y hemos tenido muchas veces que hemos tenido un solo coordinador, una sola coordinadora, y había mucho de yo, y tratamos de eso, cambiarlo a nosotros, y que sean cuestiones grupales. Bueno, la coordinación de voluntarios de multiárea lo dije antes. Nosotros hasta hace 2 años teníamos un coordinador de voluntariado que recibía a todos los voluntarios nuevos, que los capacitaba, que veía si había algún problema con eso. Y lo que nos pasaba también es que había quizás problemas con ese coordinador. Entonces era un tema y cambiamos a tener una coordinación de voluntariado entre muchos de los coordinadores actuales de Minu. Otro ítem importante, como decía antes, en las malas es cuando se necesitan las normas claras. Nosotros tenemos algunos protocolos muy claros y muy precisos, tanto para adentro como para mostrar hacia afuera. O sea, nosotros trabajamos siempre problemáticas de género y temáticas de género, para poner un ejemplo. Bueno, el año pasado nos dimos cuenta que nosotros trabajamos la cuestión de género en nuestros proyectos, no habíamos tenido ninguna situación de violencia interorganizacional de temas de género, ninguna denuncia ni nada parecido, pero nos miramos y nos dijimos, ¿por qué no tener un protocolo ante situaciones de violencia de género? O sea, ¿por qué no lo tenemos? Digo, en lo normal nunca no habíamos tenido ningún problema, nunca habíamos ni tenido ninguna denuncia interna, ni ninguna situación que ameritara tenerlo, ni nada parecido, pero si queremos justamente mostrar hacia afuera y hacia adentro lo mismo que queremos, digo, y queremos ser justamente coherentes, dijimos, tenemos que tener un protocolo de qué hacer ante situaciones de violencia de género o de violencia hacia alguna minoría dentro de nuestra propia organización. Y tenemos personas trans, tenemos personas que no se clasifican en género binario, es decir, no se clasifican como hombre-mujer dentro de nuestra propia organización, tendencias sexuales diversas,
Así que el año pasado armamos un equipo que se dedicó a armar un protocolo para aplicar ante situaciones de violencia de género internas o dentro de nuestras propias actividades. Nosotros, como decía antes, teníamos actividades, algunas de 300 a 700 personas, 700 jóvenes secundarios, de escuela secundaria, participando todos juntos. Bueno, nos pareció importante saber cómo actuar, tener claro que todos los actores involucrados, nosotros, los docentes con los que trabajamos, los jóvenes participantes, tengan claro cómo íbamos a hacer si aparecía alguna situación, que hasta ahora no sucedió ninguna vez, nunca lo aplicamos, pero tener esos protocolos claros nos da, por un lado, tranquilidad, por otro lado, nos da coherencia de que lo que decimos lo hacemos, y de que nos preocupa esta temática no solamente porque sí, sino que tenemos un protocolo para hacerlo. Otro, por ejemplo, protocolo, nosotros en todo lo que es nuestra comunicación interna trabajamos con lenguaje inclusivo, es decir, tratamos de no ponerle género al lenguaje que aplicamos. Eso hacia adentro, hacia afuera depende con quién, ¿no? Porque todavía en Argentina hay muchísima gente que suele hacer ruido, u organizaciones que no están de acuerdo, entonces bueno, tampoco es que vamos a ir en contra de quienes después necesitamos que nos acompañen o nos apoyen, pero para adentro sí, entonces hicimos un protocolo de cómo se aplica o cómo se puede trabajar lenguaje inclusivo, que no es obligatorio, cada uno habla como quiere, pero tenemos muchas personas, como decía, que no se reconocen ni como sexo masculino o femenino, que hablar de los participantes, o las participantes los excluía, o se sentían excluidos. Bueno, armamos un protocolo de uso del lenguaje de género en nuestros materiales internos, para tener claro, por si tenemos dudas, o por si alguien tiene dudas, cómo aplicarlo. Otra cosa muy importante para nosotros que se fue dando, nosotros, como decía, somos 10 coordinadores, más colaboradores, más 50 voluntarios, tenemos mucha rotación de voluntarios. O sea, muchos voluntarios que se suman, hacen alguna actividad, hay un tiempito, que no. Y lo que veíamos quizás es que esta cultura organizacional que hablamos, estas reglas implícitas, esta información, a veces no todos las tenían tan claras. O sea, no todos las compartían, no porque no las compartían de no estar de acuerdo, sino porque no las conocían. Porque quizás entraban en la vorágine de las actividades. Nosotros tenemos actividades muchas veces todo el tiempo, todas las semanas, grandes en otras ciudades. Entonces hicimos todo un proceso de abordaje de nuevos voluntarios y voluntarias, de voluntariado, para justamente contar cuál es nuestra cultura organizacional, sin llamarla cultura organizacional, haciéndolo muchísimo más ameno también y relajado, de, bueno, qué es participar en MINU, cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones, qué herramientas tenemos, que sepan todas las cuestiones y no sea que 2 meses después se dieron cuenta que había un WhatsApp del grupo, o había un Slack de compartir información interna, o que podían abrir la oficina, que era puertas abiertas. Ese tipo de cosas. Entonces, nos resultó muy bien hacer este proceso de abordaje que hace esta coordinación de voluntariado, que es rotativo, es decir, todos los meses una persona diferente es la que se encarga de hacerlo, y siempre a 2. O sea, una persona no, 2 personas cada mes están responsables de, con aquellas personas que se quieren sumar a MINU, que todos los meses hay gente que se suma, poder junto a ellos trabajar. Hoy eso se hace virtualmente por la pandemia, previo a pandemia era o presencial o virtual, para que compartan esta cultura organizacional, o justamente si hay alguna gran discrepancia, sepan de antemano cómo se maneja nuestra organización. Y definir si quieren sumarse o no a la organización, o con qué cosas no compartirían tanto, pero obviamente que pueden seguir siendo parte, ¿no? Pueden sumarse. Últimas 2 cositas y ya termino. Nosotros trabajamos mucho sobre cuál es la responsabilidad de los voluntarios y qué significa ser voluntario dentro de nuestra institución. Nosotros tenemos muchos voluntarios, algunos van, vienen, algunos dejan de ser voluntarios, y estamos todo el tiempo llevando ese registro, pero nosotros definimos que la responsabilidad del voluntario es cuando el voluntario se ofrece a hacer algo o se compromete a hacer algo. O sea, si se compromete a hacer algo, sí es voluntario.
Pues del equipo de trabajo lo que implica es cuánto tiempo le puede dedicar o cuán rápido hacer las cosas, pero si una persona toma una responsabilidad, para nosotros tomó esa responsabilidad y exigimos, por llamarlo de una manera, supervisamos, controlamos que esas cosas sucedan, porque si no afecta también el trabajo de otros. Y eso nos parece importante, porque muchas veces se dice de los voluntarios, no, bueno, es voluntario, si lo hace, lo hace, no lo hace, no lo hace. Bueno, nosotros, eso es cierto hasta cierto punto, en tanto y en cuanto la persona se ofreció a hacer algo y se comprometió, o nos ofreció, pero se consultó y estuvo de acuerdo, ahí sí pretendemos que esa persona cumpla con lo que ha hecho. Y se le exige en tanto y en cuanto a eso. Y eso es importante, ¿no? Es importante saber cuáles son, cuando alguien se suma a una institución, cuáles son los deberes y responsabilidades y los beneficios de ser parte, ¿no? Y en ese sentido nosotros, alguien podría ser parte solamente participando aleatoriamente en actividades y en la parte social, pero cuando se compromete a hacer algo, bueno, tiene ese compromiso para hacerlo. Y lo último, algún sistema que es muy difícil y muy variable de reconocimientos internos, pero sin generar eso competencia. Digo, hemos tenido muchos sistemas, algunos han fracasado porque era más una competencia de yo tengo más estrellitas que el otro, o tengo más premios que el otro, y no buscamos competencia entre voluntarios, sino buscamos motivación de voluntarios a voluntarios y entre voluntarios. Pero bueno, es algo bastante importante esos estímulos, esos incentivos, que no necesariamente tienen que ser materiales. A veces si uno consigue cosas materiales también ayuda a poder ofrecer y a poder socializar lo que se consigue, pero nos parece importante generar esos reconocimientos sin generar una competencia desleal. La competencia por el fin de competir está bien, pero es muy fina la línea de entre cuando la competencia ya es por competir y ganar y no por motivarse y a querer hacer más. Así que bueno, como les decía, estas son solamente recomendaciones de cosas que nos han funcionado bien y que estamos ahora implementando, que obviamente va a depender de cada organización, de la coyuntura de cada uno, de cómo se organizan, pero son cosas que yo recomendaría intentar ir hacia ese lado para poder tener organizaciones saludables y poder tener relacionamiento entre las personas que forman una organización más saludables y poder también poder resolver los problemas que puedan surgir de una manera más armoniosa. Eso, yo me voy a callar, ya creo que hice un monólogo bastante largo y me gustaría escucharlos a ustedes, ver si tienen preguntas. Por supuesto, Leonardo, el coworking es ideal para coordinarse, para verse, para trabajar juntos, para armar grupo, tanto de propia organización como también con otros. Y es algo que nosotros apostamos bastante ya hace tiempo, que no tenemos oficinas propias solos, sino que alquilamos nosotros una oficina y convocamos a otras instituciones a que estén con nosotros. Buenísimo, Martín. Además, súper interesante, ¿no? De las veces que habíamos conversado, no habíamos hablado de varias cosas que nos comentaste hoy y creo que hablan y nos pueden ayudar en temas de transparencia, en temas de voluntariado. De hecho, esto es una actividad de la Dirección de Voluntariado de la organización. Y de verdad creo que la experiencia de Minu y en específico de Martín nos puede ayudar muchísimo a mejorar cada día, que es lo que se quiere, a pesar de las circunstancias de Venezuela que son complicadas, pero como es complicada la circunstancia de cada país que tienen retos distintos. No sé si alguno tiene alguna duda, pregunta. Yo creo que fuiste bastante a mi internet un poco complicado. Sí, también una última cosita, si entran, ahora estoy poniendo ahí los datos nuestros, si para un ejemplo que van a ver, nosotros en Instagram, si manejan, estamos lanzando una cosa que se llama el voluntariado toma el control, que es justamente una nota a voluntarios nuestros o ex voluntarios, algunos ex voluntarios que viven en otros países, que es interesante de cómo involucrarlos y cómo darles reconocimiento también en nuestra red social principal hoy en día, que es Instagram. Genial.
Tengo una última pregunta, Martín, que creo que es muy interesante. Por lo menos nosotros cuando declararon la cuarentena, en Venezuela somos el país con el peor internet de Latinoamérica. Y la verdad, al trabajar con comunidades vulnerables, no teníamos mucha cultura digital. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ha organizado Minu y cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar con la pandemia? Bien, a ver, nosotros estamos en cuarentena desde el 16 de marzo, si no me equivoco. Nosotros igual. ¿Sí? Esta es una cuarentena muy estricta, la que tenemos acá. O sea, yo no podría salir de mi casa salvo ir a hacer compras acá cerca o si tengo alguna emergencia. En mi caso, yo asisto a mis padres, que son adultos. La cuarentena en Minu 4 días antes de cuando se declaró la cuarentena, ya cuando esta semana se veía que todo estaba más complicado, ya nos repartimos, en nuestro caso nos repartimos computadoras y recursos y bueno, los que teníamos, algunos no hacía falta. Nos pasa conectividad, nosotros tenemos varios de nuestros miembros del equipo de trabajo que viven en el área de las afueras de Buenos Aires y una vez por semana no tienen internet o no tienen luz o pasa algo, lo cual es algo que es inevitable y bueno, nada, son las situaciones estructurales con las que contamos. Nosotros, en nuestro caso, que decidimos mantenernos nuestra rutina, el equipo de trabajo, algunos trabajan todos los días, algunos trabajan 4 veces por semana, algunos trabajan 3, es mantener eso, mantener los horarios. Es muy fácil dispersarse uno en su casa y ponerse a hacer otras cosas, ya sea de esparcimiento o de otras cosas de trabajo. Entonces nosotros mantuvimos el horario de trabajo, usamos una plataforma que se llama Slack, que ahí la escribo en el chat, que es de comunicación interna. Tratamos de usar eso más que WhatsApp, para que WhatsApp esté liberado para nuestra vida privada de cada uno. Igualmente tenemos grupo de WhatsApp, tanto grupo de oficina, grupo de coordinación, grupo con voluntarios y exvoluntarios, tenemos muchos grupos. Pero en Slack el equipo de trabajo es donde compartimos información, donde compartimos archivos. Por suerte en nuestro caso usamos mucho, o casi todo usamos Google Drive, entonces todo lo teníamos en la nube, no tuvimos que llevarnos ningún servidor, ni ninguna computadora por el contenido. O sea, todo lo manejamos online y lo hacemos. Y lo que hacemos es hacemos backup, obviamente por las dudas de si alguien no tiene conexión o demás. Y después usamos servicios de videoconferencia. Ahí en nuestro caso, últimamente estamos usando dos, no estamos usando Zoom, últimamente estamos usando Meet de Google. Y usamos Jitsi, que es uno gratuito, que es uno de código abierto, que funciona bien para cuando es mucha gente. Y es muy participativo, puedes levantar la mano, pedir la mano, y no necesitan instalar nada. Entras a un código, nosotros podemos poner jitsi.org/reunión voluntariado, y todas las semanas, si hay que hacer la misma reunión, es el mismo link. Y eso nos funciona bastante bien. Básicamente con esas herramientas, con mantener reuniones, nosotros tenemos una reunión cada 15 días de equipo, la seguimos manteniendo, y lo que empezamos a hacer, ya que no nos vemos la cara, son informes. Cada 15 días también un informe de qué hizo cada uno de esos 15 días, y reunión en mi caso, yo como director, con cada uno de las coordinaciones, para ver lo que hicieron, para ver que lo que hicieron, le habían puesto que iban a hacerlo en 6 horas, cuánto les demoró realmente. Digo, muchas veces o se calcula mal el tiempo, o se dedica más tiempo o menos. Bueno, tratar de encontrar la vuelta de cuánto lleva cada cosa a hacerla, que no es fácil. Después, la otra gran desafío es cómo hacer actividades. Nosotros teníamos muchas actividades, o casi todas nuestras actividades eran presenciales. Entonces, Sí, algunas las hicimos digitales, otras no las podemos hacer, y en otras estamos buscando financiamiento para poder hacerlas digitalmente. Pero bueno, nosotros el 95% de las actividades eran presenciales, y sabemos que no lo vamos a poder hacer, y sabemos que no lo vamos a poder hacer por mucho tiempo, porque aunque vuelvan las clases, las escuelas lo primero que tienen que hacer es recuperar los días perdidos, o los días que ahora están teniendo digitalmente, pero que no es lo mismo claramente. Entonces, bueno, sabemos que las actividades con colegio va a demorar muchísimo en poder volver a hacerlas. Así que las estamos haciendo digitalmente, tenemos una aula virtual que la hacemos con Moodle,
para poder dar cursos ahí mismo. Estamos ahora lanzando cursos para docentes, cursos para jóvenes. Y bueno, y después tenemos un sistema de foros de unos proyectos nuestros, de un modelo por internet de Naciones Unidas, que es Vale. el proyecto que estamos ahora haciendo vigente. Sí, es un Pero bueno, reto. Es un es reto un total. reto. No ha sido fácil, pero bueno, yo creo que eso también habla de la calidad de la organización. Mira, tienes dos preguntas para cerrar. Por acá Sí, Teresa te comenta, ya mencionaste sobre la importancia de las relaciones internas en la organización, específicamente los voluntarios. ¿Cuál consideras que es la mejor forma para relacionar las actividades de la organización con la sociedad? Y Ana María te pregunta que cuál, en tu opinión, es el proyecto de Minu que más ha calado en los jóvenes. ¿Cuál consideras que es la mejor forma para relacionar las actividades de la organización con la sociedad? A ver, nosotros, Minu, muchísimos años nos dedicamos a mejorar nuestros proyectos casi sin comunicárselo a la sociedad, más allá de con quienes trabajábamos. O sea, teníamos poca comunicación externa. Hace varios años ya trabajamos muchísimo temas de redes sociales y de comunicación, y de un poco de prensa, no tanto como nos gustaría, pero lo que es importante, yo soy más, que digo, más importante hacer que comunicar, pero muchas veces comunicar es muy importante también, tanto como hacer. Para poder seguir haciendo, además. Para poder seguir haciendo y para poder hacer más. Obviamente, yo soy contrario a todos los que dicen es más importante comunicar que hacer, y conozco muchísimas organizaciones que hacen eso, que comunican mucho lo poco que hacen, o se dedican solamente a comunicar, pero es importante comunicar, y es importante entender que, y es también muy duro, ¿no? Digo, nosotros que trabajamos en lo intangible, no vemos una casa construida cuando nos vamos, Es cuando complicado. tenemos un proyecto. O sea, no vemos algo que decimos, estoy orgulloso de que hicimos eso, y lo vemos ahí, y comunicamos, hicimos 1000 casas en un barrio de emergencia, sino que trabajamos en lo intangible, o sea, en algo que es muchísimo más difícil de comunicar, es muchísimo más difícil de entenderlo, y es un desafío muchísimo más grande el poder también sentirse satisfecho con lo que hace, cuando es una apuesta a futuro en muchos casos, o depende de involucramiento de jóvenes, pero es importante entender eso, de trabajar en lo intangible, el entender que es un trabajo súper importante para hacer, y que es necesario también para poder hacerlo. Así que nada, comunicarlo es muy importantísimo, pero comunicar cosas que se hagan, no comunicar por comunicar hacia afuera. Sí, El proyecto que más caló en Minu, tenemos varios. Hoy en día te diría que son 2 proyectos que trabajamos. Uno son las simulaciones de Naciones Unidas, los modelos de Naciones Unidas, o del G20, o de organismos internacionales. Es por lo que más nos conocen, y más gente trabajamos todos los años. Son simulaciones de Naciones Unidas para jóvenes. Sé que en Venezuela los hay también. Y sí, han venido muchos colegios de Venezuela acá también. sí, acá Hacemos una vez es al casi año. que una religión acá. Bueno, acá también, nosotros somos o sea, todo un área de Minu se dedica a organizar eso. Hacemos, para que tengan una idea, entre 12 y 14 modelos por año, Wow. o sea, muchos, de 200 personas a 700 personas cada uno, con lo cual, y gran parte de nuestros voluntarios son ex participantes. O sea, los modelos es una cultura muy arraigada en Minu, somos expertos en eso y muy reconocidos en ese tema, así que eso es. Ay, creo que estuve escribiéndole, pero no a todos, sino a alguien en particular, por error. Claro. Ahí está, ahí puse mi correo también. Y el otro proyecto que caló muchísimo, que estamos trabajando, son los proyectos de educación vial. Nosotros trabajamos los últimos 4 años, muchos proyectos, tenemos un simulador de realidad virtual de manejo, que si entran en nuestro Instagram lo van a ver, y entran en la pestaña de educación vial, en los destacados, que simula haber tomado alcohol y vos tenés que manejar en ruta, en un simulador, con butaca, con todo, o sea, con casco de realidad virtual, volante, pedales, todo, y te hace sentir lo que uno siente cuando está alcoholizado y lo peligroso que es manejar.
y los programas de educación vial están pegando muy bien, porque es un área en el cual no había nada de innovación y estamos innovando, trayendo cosas nuevas, y no solamente haciendo charlas que hoy en día son aburridas y a los jóvenes no les interesa tanto. Martín, mira, esto lo tenemos por aquí. Mate. Bueno, eso no hay que compartirlo, ojo que es... No. Acá en Argentina, gran parte de los contagiados de COVID es por compartir el mate al principio de todo. Y Sí, se prohibió compartir el mate. Tenemos Pero una sí. persona en Más Ciudadanos que vivió en Argentina ahorita hace 2 años más o menos y estuvo por allá como 2 años también. Y bueno, se regresó con Bueno, el mate. el mate es una religión, es como el fútbol acá, Sí. son religiones. Es como el té en Chile. Sí, hay más fanáticos que otros, yo no soy tan fanático, en la oficina está todo el tiempo el mate, pero bueno, ahora cada uno en su casa haciéndolo. Y si no pones mate en la oficina, te arman una revolución. No. Es el número 1 de la cultura organizacional es que hay que haber muchos mates, muchas pavas, muchos termos, si no, todo se descalabra y nada de lo que dije antes importa. Así es. Bueno, un abrazo, gracias a todos los que se conectaron y de verdad